Bienvenidos para un nuevo video. El día de hoy, y para celebrar el primer año del canal, les traigo uno de los casos más impactantes de los últimos años, en el que se vieron implicados grandes empresarios, famosos de Hollywood, personas emparentadas con la Casa Real inglesa y hasta familiares de expresidentes de México. Comencemos con el caso de NXIVM. En 2017, el movimiento Me Too y una serie de artículos del New York Times destaparon una de las más grandes cloacas de los Estados Unidos, revelando al mundo la existencia de una secta sexual liderada por Kid Raniere, el fundador de la organización de autoayuda NXIVM. Pero antes de saber todos los detalles de este suceso, conozcamos un poco más al responsable de esto. Kid Raniere nació el 26 de agosto de 1960 en Brooklyn, Nueva York. Cuando tenía aproximadamente 8 años de edad, sus padres se divorciaron y Kid quedó bajo el cuidado de su madre, hasta que lamentablemente falleció en 1978, es decir, cuando Raniere tenía aproximadamente unos 18 años de edad. Desde pequeño, Kid fue diagnosticado como un niño superdotado, cosa que al parecer le afectó bastante, ya que sus amigos dicen que desde ese momento comenzó a desarrollar un complejo de superioridad, y como veremos más adelante, esto fue empeorando con el tiempo. Después de la muerte de su madre, Raniere comenzó a seguir los pasos de su padre y se dedicó al negocio de la mercadotecnia. Aproximadamente cuando Kid tenía 29 años de edad, realizó una prueba de coeficiente intelectual llamada Megatest, de la compañía Mega Society, en donde obtuvo 46 aciertos de 48 reactivos. Eso aproximadamente arrojaría un cociente intelectual de 240 puntos, demasiado elevado si consideramos el hecho de que, por ejemplo, Stephen Hawking tenía un coeficiente de 160. Aunque existe un problema con esta prueba que realizó, y radica en que se podía hacer de manera remota, era sin límite de tiempo, y podías consultar algunas fuentes como libros mientras las respondías. Así que, siendo objetivos, podríamos cuestionar el resultado que obtuvo, pero por lo que veremos más adelante, si bien no se trataba de un supergenio, sí era bastante listo. En 1990, Raniere fundó su propia compañía llamada Consumers Byline, la cual se dedicaba a distribuir productos a través de sus asociados. Su funcionamiento era el de un clásico esquema piramidal, en donde los implicados pueden asociar a otros distribuidores y obtener comisiones por el movimiento de los productos y por reclutar a nuevas personas. Así que los grandes miembros de la compañía obtenían muchas ganancias, mientras que los nuevos reclutas batallaban muchísimo para poder generar ingresos. Por esta época, Kid conoció a Toni Natalie, una mujer que tiempo después se convirtió en su novia, y que rápidamente alcanzó un rango muy alto dentro de la compañía, pues por ser novia de Kid. Aunque él aprovechaba cada oportunidad que tenía para recordarle que no estaría ahí de no ser por él. Como todos los sistemas piramidales, Consumers Byline llegó a un momento en el que se volvió prácticamente insostenible. Así que cuando las demandas comenzaron a llegar por montones, la compañía se tuvo que declarar en bancarrota y Raniere se tuvo que esconder durante un tiempo. Pero Kid no estaba dispuesto a renunciar a todas las riquezas y poder que ya había probado con su primera compañía. Un año después del quiebre de Consumers Byline, y gracias a su novia Toni Natalie, Raniere conoció a Nancy Salzman, una terapeuta experta en programación neurolingüística, con quien rápidamente se asoció para tratar de crear el que sería su nuevo negocio. Durante esos años, las empresas de autoayuda comenzaron a popularizarse, y Kid tuvo la idea de desarrollar un modelo que sirviera para ayudar a empresarios, llamado RMS, es decir, Raniere Management Systems. Así que con la ayuda de Salzman,
logró reunir a varios empresarios a los que se les presentó la idea. Ellos quedaron fascinados con el modelo, y más aún con la participación de Nancy Salzman, pero al saber el pasado de Kidd con Consumers Byline, decidieron no adentrarse en el proyecto. Esto sirvió para que Ranieri tuviera una excelente idea. Él sería el fundador del concepto y Nancy sería la presidenta y encargada de llevar la compañía. Pero, obviamente, Ranieri iba a ser quien moviera todos los hilos detrás del telón. Así que en 1998 optaron por reestructurar un poco de todo lo que ya tenían y cambiarle el nombre al modelo, pasando de Ranieri Management Systems a Programas de Éxito Ejecutivo, o por sus siglas en inglés, ESP. Y el nombre que se le dio a la compañía fue el de Nexium. ESP era un modelo de investigación racional, que según Nancy y Kidd, se trataba de un proceso para producir resultados cuantificables y reproducibles, los cuales ayudarían a la gente a mejorar su ética, su potencial y su desarrollo personal. Este programa consistía en un curso de 5 días, en el que las personas tendrían cambios radicales que después podrían aplicar a cualquier aspecto de su vida. Durante esos días, se les enseñaba que la falta de éxito en sus vidas se debía a algo llamado creencias limitantes, las cuales, según ellos, eran ideas irracionales que no les permitían aprovechar su potencial y poner pretextos para justificar sus miedos y fracasos. Estas creencias limitantes podían ser eliminadas, según ellos, mediante un proceso llamado exploración del significado, en el que se hacía una especie de regresión para tratar de llegar al origen de ese miedo, y al ver lo absurdo de su raíz, pues hacerlo desaparecer por completo. Según este modelo, entre más creencias limitantes logres desintegrar, te vuelves un ser más integrado, y por ende más feliz y con una perspectiva más amplia hacia el éxito. Este tipo de metodología es aplicado en todos los cursos de coaching personal, haciendo que la persona se dé cuenta de que ella es la única responsable de la situación que está pasando, y por ende, la única que lo puede cambiar. Hasta este punto, técnicamente no hay nada de malo con todo esto, pero estas compañías se aprovechan de tu vulnerabilidad, de tus ganas de sentir que perteneces a un grupo y de la alegría que estás disfrutando en ese momento para hacerte dependiente de ellos y absorberte todo tu tiempo y dinero. Una vez que terminabas ese curso de 5 días, eras prácticamente forzado a tomar los siguientes, los cuales, por cierto, tenían un costo que rondaba entre los $5,000 y los $10,000. Además de eso, también se les enseñaba algo llamado el Sendero de las Franjas, que consistía en que cada persona dentro de la compañía tenía que portar una franja de un color en específico, y esta les daba un título dentro de la misma. Y según el desempeño que tuvieras dentro de la compañía, las clases que tomaras, las desintegraciones que hicieras y la gente que reclutaras, podías ascender dentro de ese sendero de las franjas, llegando a un punto en el que podrías obtener dinero por el simple hecho de hacer estas cosas. Aunque obviamente para que todo esto sucediera, tenías que invertir muchísimo tiempo y billetes. Claramente Kidd y Nancy tenían los rangos más altos dentro de la compañía, e incluso hasta sus propios apodos. A Kidd se le tenía que llamar por el título de Vanguardia, y se les presentaba como el mayor humanitario que ha existido. Y con respecto a Nancy, tenían que dirigirse a ella como prefecta, y en cada sesión que tenían, se les daba las gracias por crear este modelo y prácticamente por existir. Aquí quiero destacar algo. En los cultos es muy común que los líderes se atribuyan títulos especiales, ya que esto les ayuda para darse más superioridad ante el grupo y ante el mundo, y por ende, todo lo que ellos hacen es correcto e incuestionable.
Con el tiempo, NXIVM fue creciendo rápidamente y sus seguidores ya se contaban por cientos, aunque Ranieri tenía un objetivo en específico, el de reclutar a gente poderosa e influyente que lo ayudaran a formar su propio imperio sobre la Tierra y hacerlo prácticamente un dios. Así que con la ayuda de sus más altos miembros, comenzó a integrar a NXIVM a personas como Sarah y Claire Brockman, herederas del imperio de bebidas Seagrams, a Mark Vicente, un reconocido cineasta, a Richard Branson, el dueño de la marca Virgin, a Emiliano Salinas de Gortari, hijo del expresidente de México Carlos Salinas de Gortari, a Catherine e India Oxenberg, actrices emparentadas con la Casa Real inglesa, a Rosa Laura Junco, que es hija de Alejandro Junco, dueño del conglomerado de medios Grupo Reforma, y a Alison Mack, que es una superestrella de Hollywood. Esos solamente son unos cuantos ejemplos para que se den cuenta del poder que poco a poco comenzó a tener Ranieri. Aunque tranquilos, más adelante veremos a más personas muy poderosas que también formaron parte de NXIVM. Con el crecimiento de NXIVM comenzó su expansión y rápidamente se abrieron varios centros en todo el mundo para enseñar su metodología, que por cierto, muchos de esos centros estaban en México. De hecho, México jugó un papel muy importante para el desarrollo de esta compañía. Como ya les había mencionado antes, NXIVM se presentaba como una organización que ayudaría a la gente a mejorar su vida, pero una vez que estabas dentro de ella, esto cambiaba radicalmente. Cuando una persona se quejaba al no estar de acuerdo con lo que se les enseñaba, con lo que ocurría o con la forma en cómo se iban dando los ascensos, se le decía que esa era una de las razones por las que siempre fracasaba en su vida, así que tenía que hacer una exploración del significado para eliminar esa creencia limitante y ver la oportunidad que se estaba presentando frente a él o ella. Y esto lo hacían para que de esta manera las personas bajaran la guardia, ignoraran su intuición y así manipularlos y controlarlos a su antojo. Probablemente ustedes dirán, ¿cómo es que las personas no se daban cuenta de que había algo malo dentro de todo esto? Bueno, pues la respuesta es muy sencilla. Este programa también servía para ir adoctrinando a la gente de una manera tan sutil que no te dabas cuenta cuando ya eras totalmente dependiente de ellos. Y para poder lograr todo esto, te aislaban prácticamente del mundo exterior, ya que conforme avanzabas por el sendero de las franjas, te daban más tareas, tenías que asistir a más clases y hacer más desintegraciones. Así que por ende, técnicamente todo tu tiempo se lo dedicabas a NXIVM. Obviamente las personas pensaban que todo este sacrificio valdría la pena por la labor humanitaria que estaban haciendo y por el dinero que obtendrían cuando llegaran a un rango determinado dentro de la organización. Pero esto era técnicamente imposible si no eras considerado como una ficha indispensable para Kid Ranieri, ya que al ser él quien movía los hilos detrás de la organización, también era él quien decidía si eras lo demasiado importante como para subir o simplemente un eslabón más de la cadena que se debía de quedar. Para cuando las personas se sentían estancadas y tenían problemas financieros por los altos costos de estos programas, pues era demasiado tarde, ya que no querían perder todo lo invertido en esta organización al salirse. Además, todos los desertores eran perseguidos por NXIVM y sus inagotables recursos otorgados por las hermanas Brockman. Así que si decidías salirte, eras acosado día y noche por el departamento legal de esta compañía, y prácticamente eras forzado a firmar documentos en donde nunca revelarías lo que ocurría dentro de la organización, ya que si lo hacías, las demandas te llegaban por montones y te caía todo el peso del poder que el dinero de NXIVM podía pagar. Y ustedes dirán, ¿los de adentro no se daban cuenta de lo que sucedía con las personas que se salían? Pues no. Los desertores eran llamados mercancía dañada, y Kid,
junto con sus seguidores, se encargaban de destruir su imagen y reputación, haciendo que todos los miembros de NXIVM los odiaran por haber abandonado la organización. Llegados a este punto, todos estamos de acuerdo en que Kid Raniere era un verdadero malnacido. Pero tranquilos, que esto está por ponerse aún peor. Con la expansión de NXIVM y el reclutamiento de gente poderosa, Raniere comenzó a crear nuevos programas que serían los encargados de enseñar los valores que, según él, carecen en nuestra sociedad. Así fue como de esta manera aparecieron los programas de Gines y SOP, o Sociedad de Protectores. Gines era un programa exclusivo para mujeres, en el que se les enseñaba el potencial que poseen, se les reforzaba la idea del empoderamiento femenino y se les hacía creer que este programa, y solo este programa, podría cambiar al mundo del machismo en el que se encuentra sumergido. Así que una de sus tareas sería reclutar a tantas mujeres como pudiesen para abrirles los ojos. Por su parte, SOP era un programa diseñado para que los hombres ejercieran el papel de protectores que los ha caracterizado a lo largo de la historia. En él, se les enseñaba a soportar el dolor y tomar los valores morales de Kid Raniere como ejemplo para crear una sociedad justa y equitativa para hombres y mujeres. Podríamos decir que los objetivos de ambos programas hasta cierto punto sonaban nobles y justos, pero el verdadero plan de Raniere era que Gines funcionara como un programa de reclutamiento exclusivo de mujeres que se sintieran en confianza para bajar la guardia ante él, y SOP serviría como un grupo de hombres que estuvieran listos para defenderlo ante cualquier situación. No olviden que todo esto fue diseñado y supervisado por Kid Raniere, así que todos los programas, por más nobles que parecieran, siempre tenían un propósito oculto. Los miembros más longevos e importantes de la organización debían sí o sí pertenecer a uno de estos programas, obviamente dependiendo de si eras hombre o mujer, y además se les invitaba constantemente a asistir a los cursos avanzados de NXIVM, los cuales ya eran impartidos por Kid Raniere. En estos cursos avanzados, técnicamente se les enseñaba a ser totalmente devotos a Kid, a su propósito y, si era necesario, a morir por él. Aunque claro, estos mensajes no se les presentaban de esa manera. Es decir, no se les decía, oye tú, tienes que morir por Kid en caso de que se presente la ocasión. No, no era así. Se les presentaban más bien de una manera muy sutil y cargados de emotividad, para que así lograran causar ese efecto en sus seguidores. No sabemos en qué punto específicamente Kid quiso ir más allá de lo que estaba logrando, y muy probablemente lo que sigue a continuación simplemente lo testeó para saber si sus seguidores serían capaces de hacer cosas más atroces, sanguinarias e inhumanas sin importarles las consecuencias. Pero lo que sí sabemos es que todo cambió cuando a Kid se le ocurrió que SOP, o Sociedad de Protectores, también tendría que ser un programa que incluyera a las mujeres. En esta nueva rama de SOP, se les enseñaría a las mujeres a ser educadas como un hombre fue educado, para que de esta manera pudiesen entender lo que significa ser un hombre. En ese nuevo programa, las mujeres eran sometidas a castigos por parte de los hombres, y muchos de ellos les eran impuestos simplemente por el hecho de ser mujeres. Quiero pedir disculpas por lo que diré a continuación, pero solamente diciéndolo de esta manera se puede entender el mensaje tan misógino y asqueroso que Raniere estaba inculcando en sus seguidores y en los que formaron parte de esto. Si los hombres consideraban que las mujeres se vestían demasiado provocativas y los incitaban a cogérselas, había penalización. Si consideraban que no estaba siendo demasiado cortés en presencia de un hombre, había penalización. Si no le cedían el lugar a un hombre que se encontraba en la sala, había penalización.
Si consideraban que no te referías a ellos de manera respetuosa, había penalización. Si consideraban que te veías demasiado femenina y eso no les agradaba, había penalización. Y si le hablabas de manera irrespetuosa a un hombre, eras obligada a dormir en el suelo durante días para aprender la lección. Y estas son algunas de las enseñanzas más suaves de lo que se les daba en ese curso. Al final de cada clase, las mujeres con más penalizaciones eran sometidas a castigos físicos. Al principio, simplemente eran repeticiones de ejercicios como lagartijas o abdominales, pero conforme fue pasando el tiempo, fueron siendo cada vez más severos. Este programa supuestamente estaba diseñado para que las mujeres pudiesen entender mejor a los hombres, pero no se necesita ser un genio para darse cuenta de que el objetivo de esto era totalmente diferente. Lo que Kid buscaba era que las mujeres se convirtieran en personas totalmente sumisas ante la presencia de un hombre y que hicieran lo que se les pidiera sin oponerse. Sé que en este punto a muchos les parecerá increíble el que las personas hayan accedido a hacer algo como esto, pero recuerden que todos ellos eran miembros que habían sido adoctrinados a lo largo de muchos años, que creían ciegamente en lo que Kid hacía y que habían sido manipulados hasta tal punto en pensar que esto los haría convertirse en una mejor persona. Pero agárrense, porque si pensaron que esto ya era demasiado enfermo, déjenme decirles que ahora viene lo peor. Con la creación de la nueva rama de SOP, es muy probable que Ranieri pensara que todos sus miembros estaban bajo su control y que todos harían lo que él quisiera. Así que dio el próximo paso en su búsqueda de poder. Kid se reunió con algunas de las mujeres de más alto rango de NXIVM, como Allison Mack, Lauren Salzman, Rosa Laura Junco, Mónica Durán, Nikki Klein, Daniela Padilla, Loretta Garza y otra mujer a la que solamente se le conoce como Camila, y junto con ellas comenzó la creación de un grupo secreto que sería conformado únicamente por mujeres y liderado por él, obviamente. El supuesto propósito de este grupo era el de ayudar a las mujeres a cumplir todos sus propósitos y con esto tener una vida como nunca imaginaron. Pero para poder entrar, necesitaban dar una garantía, la cual serviría para que todos los implicados tuvieran la certeza de que cuando alguien entraba, nunca revelaría nada de lo que ocurría ahí dentro. A este grupo se le dio el nombre de Dominus Obsequios Sororium, o por sus iniciales, DOS. Bastante bonito el propósito de DOS, ¿no lo creen? Pero recuerden que con Ranieri sabemos que este no era su objetivo. El verdadero funcionamiento de DOS era el siguiente. Cada mujer que ingresara tenía que entregar una garantía. Estas garantías iban desde las contraseñas de sus redes sociales, conversaciones con información comprometedora sobre ellas o sus familias, fotografías de ellas desnudas o videos sexuales en donde ellas aparecieran. Y si la persona que las invitó consideraba que lo que se le había entregado era una buena garantía, pues en ese momento pasaban a formar parte de DOS. A partir de ahí, la mujer que las reclutaba pasaba a convertirse en su ama, y ellas en su esclava. Esta ama le pediría a su esclava que realizara una lista de metas que quería cumplir. Además, le ordenaba que siempre estuviera disponible para realizar las tareas que ella le exigiese sin ningún tipo de cuestionamiento. También se le decía que siempre tenía que pedir permiso para realizar cualquier cosa que quisiera durante el día. Y por último, se le notificaba que este compromiso que acababa de adquirir con ella misma y con su ama sería para toda la vida. Obviamente las reclutadoras les decían que esto era simplemente como un ejercicio en el que ellas harían el papel de su conciencia y que todas las tareas que les pusieran
serían para cumplir con sus objetivos. Pero conforme pasaba el tiempo, las exigencias comenzaban a ser cada vez más extremas, como por ejemplo, permiso para comer, permiso para ir a trabajar, para salir o para conocer a alguien nuevo. Y las tareas, que al inicio servirían para cumplir con sus objetivos, ahora eran limpiar la casa de su ama, ir a cocinarle o masajearle los pies. Además, mes con mes se les exigían a estas mujeres más garantías, que podían ser más contraseñas, más fotos, más videos, más información, o bien las escrituras de alguna propiedad. En este punto, muchas mujeres le manifestaban a sus amas el no estar conformes con el programa y les exigían que borraran sus garantías para poder salirse, pero ellas les decían que el compromiso que habían adquirido era para siempre, y les decían que esa era la razón por la que siempre fracasaban en sus vidas, y además las amenazaban con revelar todas sus garantías si llegaban a salirse o a decir algo. Las mujeres, lamentablemente al verse atrapadas en esta situación, optaban por seguir dentro y obedecer todas las órdenes que se les daban. Aquí quiero aclarar algo. Muchas personas al escuchar esto dirán, ¿cómo es que no se dieron cuenta de que al entregar todo esto, más adelante serviría para chantajearlas? Bueno, pues la respuesta es que aquellas mujeres que las reclutaron eran personas de mucha confianza o muy cercanas a ellas, y por ende, estas mujeres creían ciegamente que de verdad las iban a ayudar y les cambiarían la vida. Cuando la ama sabía perfectamente que tenía un absoluto control sobre su esclava, venía una de las partes más desagradables de todo este programa. Si la esclava no cumplía con sus tareas, no se reportaba a tiempo con su ama o había tratado de salirse, había una penitencia. Al inicio, esas penitencias eran simplemente ejercicios físicos, pero después se convertían en duchas de bastante tiempo en agua helada, en no comer nada durante días, en autoflagelaciones o en ser golpeadas por ellas mismas o por alguien más mientras las grababan. Con este tipo de castigos y la amenaza de que sus garantías serían reveladas, las mujeres estaban completamente sometidas ante las amas y sus exigencias, y era en ese momento cuando se les pedía que asistieran a una ceremonia de iniciación, en donde eran llevadas a un lugar para ser marcadas en la pelvis con un lápiz cauterizador. Las amas les decían que esa marca representaba los 4 elementos, y que era un símbolo de su compromiso con ellas mismas y de los objetivos que estaban cumpliendo. Pero la verdad es que esa marca en realidad eran las iniciales de Kit Raniere y de Allison Mack. ¿Por qué de ellos dos? Bueno, pues porque ellos dos eran los fundadores conceptuales de ese grupo. Desde que las mujeres se unían a dos, se les decía que Kit no estaba involucrado con este grupo secreto, pero conforme pasaba el tiempo, a algunas se les daba la tarea de seducir a Raniere y de mandarle fotografías a sus amas para saber que habían concluido la tarea exitosamente. Cuando las mujeres ya se veían obligadas a tener acercamientos sexuales con Kit, él les confesaba ser el líder de dos, y por ende, el amo de todas las mujeres que se encontraban dentro del programa. Así que si él lo quería, les podía ordenar que hicieran algo, y ellas no se iban a negar. Kit tenía a 8 esclavas, que son las mujeres que mencioné anteriormente, y a su vez, cada una de ellas debería tener otras 6 esclavas, las cuales, después de un tiempo, deberían de reclutar a otras 6, y así sucesivamente. De esta manera, el crecimiento de 2 sería cada vez más rápido. El plan de Raniere, además de satisfacer sus depravados deseos sexuales,
era que dentro de ese programa estuvieran mujeres muy poderosas o emparentadas con los más altos círculos sociales, para que de esta manera él las pudiera manipular y mover el mundo a su antojo. Se dice que una de las metas de Kidd era manipular a un número tan grande de mujeres que pudiera cambiar el destino de las pasadas elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Y la verdad es que si no lo hubieran detenido, yo creo que muy probablemente lo habría logrado. Solo para que se den una idea, desde la creación de DOS, Ranieri tuvo alrededor de unas 150 esclavas sexuales, y a pesar de que este es un número bastante elevado y muy alarmante, se dice que no todas las mujeres que estaban dentro de DOS eran elegidas para acostarse con él. Y supuestamente, cuando atraparon a Ranieri, este grupo de reclutamiento iba aproximadamente como por la cuarta línea. Así que si hacemos números, más o menos hubo unas 1000 mujeres que fueron reclutadas durante los pocos años en que DOS estuvo activo. Afortunadamente, hubo mujeres que, a pesar de haber entregado muchísimas garantías, no les importó que se hicieran públicas con tal de librarse de las garras de este malnacido. Una de estas mujeres fue Sarah Edmondson, quien junto con otros exmiembros de NXIVM decidieron revelar toda la verdad ante las autoridades y los medios, pero debido al poder económico que tenía esta organización, fueron silenciados por mucho tiempo. Y fue hasta 2017, con la llegada del movimiento Me Too, que toda la verdad salió a la luz, ya que los tweets de Edmondson y algunos artículos publicados por el New York Times sirvieron para que muchas mujeres se armaran de valor y revelaran los macabros acontecimientos que habían padecido a manos de ese infeliz. Y así fue la manera en la que el mundo se dio cuenta de la clase de basura que es Kidd Raniere. Cuando todo esto se destapó, el FBI comenzó una investigación para llevar al líder de NXIVM y a todos los implicados tras las rejas. Tras saber esto, en noviembre del 2017, Ranieri y algunos de sus seguidores más importantes que vivían en Albany decidieron huir hacia México para esconderse de las autoridades. Y aquí es cuando algunas de las familias más importantes de México que estaban implicadas o estaban dentro de NXIVM hicieron lo impensable: esconder a Kidd y defenderlo de las autoridades. Días después, y déjenme decir, esto es infame, días después de que la información sobre NXIVM y DOS se hicieran virales, el periodista Carlos Marín entrevistó, si es que a eso se le puede llamar entrevistó a Emiliano Salinas. En ese video, del cual les dejo el link en la descripción, los dos prácticamente se encargan de demeritar las acusaciones de las víctimas, y Emiliano Salinas dice que la única labor de NXIVM es la de ayudar a las personas, y que no hay nada de malo dentro de la organización. Y que supuestamente ninguno de los miembros de NXIVM en México o de México está relacionado con los hechos que supuestamente estaban ocurriendo en Albany. Obviamente la postura de Salinas cambió cuando Kidd Raniere fue arrestado, pero eso no cambia el hecho de que quisiera maquillar todo lo que estaba sucediendo. Pero, en fin, continuemos. Raniere, al ser conocedor del hecho de que estaba perdiendo el control de muchos de sus más grandes y leales seguidores, citó a algunos de los miembros de más alto rango que aún le quedaban para una ceremonia de recompromiso, la cual se llevaría a cabo en su nuevo escondite en Puerto Vallarta, Jalisco. A ese lugar asistieron miembros como Allison Mack, Lauren Salzman, Loretta Garza y Nicki Klein, entre otros tantos. Esa ceremonia serviría para que todos se comprometieran a permanecer al lado de Raniere sin importar lo que pasara, y la manera de demostrarlo
era realizándole una gran felación grupal, que después desencadenaría una enorme orgía. Es increíble que aún en los últimos momentos de libertad de este desgraciado, tuviera tanto descaro como para realizar esto, y más aún, que tuviera tanto control sobre las personas como para que accedieran a hacer algo así. Cuando las integrantes de DOS llegaron a Puerto Vallarta, Nicki Clyne, sin saberlo, se convirtió en la clave para que las autoridades pudieran dar con el paradero de Ranieri, ya que cometió uno de los errores más garrafales y brutales de la historia. Se paró junto a una famosa escultura, se tomó una foto y la subió a sus redes sociales. Obviamente, el FBI estaba al tanto de cualquier movimiento o publicación que hicieran los miembros que estaban relacionados con Keith, y cuando vieron esto, supieron exactamente en dónde se encontraba. Así que, trabajando en colaboración con las autoridades mexicanas, lograron dar con el escondite que el líder de NXIVM estaba utilizando. Y poco tiempo después, policías federales llegaron al lugar con una orden de aprehensión y armados hasta los dientes. Según el testimonio de Lauren Salzman, cuando Keith Raniere se dio cuenta de que ya no había escapatoria, le pidió que entretuviera a la policía mientras él se iba a esconder a un armario bajo llave. Así te quería agarrar, puerco. Hasta el tigre de Santa Julia tuvo más honor cuando fue atrapado por las autoridades. Después de su detención, Ranieri compareció ante un juez federal en Fort Worth, Texas, para enfrentar los cargos por tráfico sexual y trabajo forzado en el estado de Nueva York. Junto con él, también cayeron Nancy Salzman, Lauren Salzman, Allison Mack y Claire Brofman, junto con otros miembros de NXIVM que también estaban implicados en las acciones ilegales que había cometido la organización. El juicio fue bastante mediático y en él se revelaron muchos más horrores que padecieron todas las víctimas de Ranieri. De hecho, una de las evidencias más controversiales fue la que presentó el agente del FBI, Michael Weniger, revelando correos electrónicos en los que Rosa Laura Junco le ofreció a su hija menor de edad al líder de NXIVM. Después de un largo proceso y de muchas carpetas de investigación, en verdad muchas, que fueron presentadas como evidencia de los delitos cometidos por Ranieri, el jurado lo halló culpable de todos los cargos y se le dio una sentencia de 120 años tras las rejas. Nancy Salzman fue hallada culpable por el cargo de conspiración para cometer fraude y de eliminar información muy importante que respaldaba las acusaciones en contra de Keith Ranieri y de NXIVM, por lo que se le dio 20 años de prisión. Lauren Salzman, la hija de Nancy Salzman, fue hallada culpable por los cargos de fraude, conspiración para cometer fraude y tráfico sexual, por lo que se le dio una sentencia de 40 años tras las rejas. Y a Allison Mack la van a guardar por 40 años por los cargos de tráfico sexual y trabajo forzado. Y bueno, a pesar de que esto no sana las heridas físicas y psicológicas que tienen las víctimas de estos desgraciados e infelices, creo que es un alivio para todas ellas y para todo el mundo el saber que estos bastardos ya están tras las rejas. Y así, señoras y señores, es como termina el caso de NXIVM. De verdad, me la pasé muchísimo tiempo documentándome para traerles este video. Fueron semanas y semanas de leer y ver estos actos tan deplorables y ruines que cometió el depravado de Keith Ranieri. Espero que les haya gustado y a lo mejor hasta que hayan aprendido un poquito de cómo funcionan este tipo de empresas de coaching personal o de autoayuda,
ya que si bien no son organizaciones que estén escondiendo un culto sexual, pues sí son sanguijuelas que se aprovechan de la vulnerabilidad de la gente para hacerlos dependientes a ellos y absorberles todo su tiempo y dinero. Nos vemos muy pronto en un próximo video. Cuídense mucho. Adiós.